Buenas tardes, amadas hermanas. Hoy vamos a estar en nuestro libro, Una mujer sabia, Principios para vivir como Dios lo diseñó, en el gran capítulo 7, llamada a instruir. Vamos a orar. Señor, te amo. Gracias por tu palabra y por este estudio que tú has permitido que estemos haciendo durante todo este tiempo, Señor. Ayúdanos a que nos podamos concentrar en ti, pensando en que tu palabra es la que nos instruye y ella es la que nos guía. Por tanto, ayúdanos a que seamos instruidas para ser sabias. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Precisamente el versículo que trae a colación nuestra escritora Wendy Bello es: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Proverbios 31:26. Vamos a comenzar a leer lo que ella nos cuenta acá. Dice: sea que nos guste ser maestras o no, la verdad es que las mujeres tenemos este rol de una manera u otra. Si somos madres, pues sin dudas, y hasta podemos alcanzar un doctorado en la Universidad de la Vida con nuestros hijos. Y si no eres mamá, de todos modos tienes la oportunidad porque probablemente tienes sobrinos, hijos de amigas o una generación más joven que viene detrás de ti, a quien puedes servir de modelo de instrucción. De hecho, Dios nos exhorta por medio de Pablo a que instruyamos a otras mujeres más jóvenes. Dice así la palabra: que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 4, 5. Empezando solo con ese versículo, eh, muchas dirían: a mí nadie me enseñó. Em, Sin embargo, estoy segura de que algunas de nuestras familiares, bien sea la abuela, la mamá, una tía, algo nos instruyeron. Sin embargo, la instrucción más valiosa es la que viene en la palabra de Dios. Y aquí nos dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Recordamos las 2 semanas anteriores que estuvimos viendo cómo debemos bendecir a nuestro esposo, y realmente este no es un eh, tópico que a la gente le guste: enseñar a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por ejemplo, hacendosas en el hogar. En la época en que yo crecí, realmente hacendosa significaba aquella mujer que estaba totalmente dedicada a su hogar, y que recuerdo a mi mamá con mi tía. Ellas, las dos, trabajaban en casa haciendo costura, y ellas se dedicaron en forma hacendosa a sus familias. Inclusive mi mamá fue a trabajar cuando ya nosotras éramos adolescentes, y mi tía nunca salió a trabajar a la calle. Ella siempre trabajó en su casa. Entonces era un gran beneficio para las niñas, porque nosotras podamos aprender a coser, a tejer, a cocinar, dependiendo de las cosas que nos gustaran, y aprendíamos unas más que otras. Hoy en día es muchísimo más difícil, sin lugar a dudas. En tratar de enseñarle a las jóvenes, les parece hasta aburrido que uno les vaya a decir que hacendosas en el hogar. No, yo me voy a conseguir un esposo que sepa hacer todo, con eso yo no tengo que hacer nada. Sujetas a sus maridos. ¿Cómo se les ocurre esa palabrita, sujetas a sus maridos? No. Entonces, pues las cosas han cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Esta es una instrucción que está vigente para cada una de nosotras, de enseñar eso a las más jóvenes. ¿Qué es instruir? Instruir va más allá de simplemente impartir conocimiento. Como siempre, es bueno analizar las definiciones.
Eso es lo que le gusta a nuestra autora. Ella dice, enseñar o doctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Y ella hace la siguiente acotación a esto. Lo que más llama mi atención de la definición de instruir que nos da la academia es la palabra sistemáticamente. Cuando instruimos tenemos que estar conscientes de que es algo de todos los días, consecuente. No podemos cansarnos y ya que es algo sistemático tenemos que buscar oportunidades para hacerlo e incluso apelar a la creatividad porque instruir no siempre será sentarnos y enseñar con la Biblia en la mano. En muchas ocasiones lo haremos mientras manejamos en el auto, cuando estamos en una tienda, en la casa, durante la cena. De hecho, casi siempre es en estas situaciones de la vida cotidiana donde mejores oportunidades tendremos para educar a nuestros hijos o a aquellos que sean el objeto de nuestra instrucción, para que aprendan a vivir como Dios diseñó. El problema con la sistematicidad es el cansancio. Es más, en más de una ocasión he pensado esto con respecto a mis hijos. Ya me cansé, no lo voy a repetir más. Como diríamos nosotras, ya tiré la toalla. ¿Te identificas? A veces es algo tan sencillo como modales al comer, otras veces con asuntos más profundos. Fue en una de esas ocasiones en la que yo estaba muy frustrada y dispuesta a tirar la toalla con esto de instruir que sentí la suave voz del Espíritu hablando a mi corazón. Y si yo hiciera lo mismo contigo, uf, eso me hizo parar en seco. Si Dios hiciera lo mismo conmigo, si se cansara de enseñarme, si se cansara de instruirme en su verdad, porque yo repito los mismos errores una y otra vez, ¿qué sería de mí? Recuerdo también una oportunidad en que casi al borde de las lágrimas y no precisamente de tristeza, y le dije a mi esposo, ya no puedo más. Y tenía que ver con con lo de la crianza. Con su paciencia característica me dijo, no te puedes cansar. Además, instruir es progresivo, acumula resultados de manera exponencial, como lo dice este otro proverbio. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es decir, nunca se acaba y siempre hay oportunidades de enseñar más. Proverbios 31, el pasaje de la esposa virtuosa, comienza con esta frase que te muestro en dos versiones para mayor claridad. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Quizás nunca lo habías pensado, pero esta lista de virtudes fueron los consejos con los que una madre instruyó a su hijo. Yo no creo que fuera algo que ella hizo en un solo día, ni siquiera que se haya sentado a darle la lista, sino que mientras su hijo crecía, ella le enseñaba qué características buscar en una esposa virtuosa. Volviendo al principio, debemos enseñar sistemáticamente. Mira si Dios sabía desde el comienzo que necesitamos repetir y repetir mientras enseñamos, que esto fue lo que dijo al pueblo de Israel cuando le estaba instruyendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos un problema de memoria. Todos nosotros, la humanidad, no solo nuestros hijos, olvidamos muy fácil lo que otros nos enseñan, incluyendo lo que nos dice Dios. Es necesario repetir, repetir y repetir. En cuanto a nuestro rol de instrucción, mi amiga lectora, es así de sencillo. No nos podemos cansar. Me recuerda algo que vi en en el colegio elemental en donde comenzó Ana María cuando llegamos a Estados Unidos. Entonces, como bien saben, nuestros países en Latinoamérica no somos tan buenos para la lectura. Pero aquí es un requisito fundamental, matemáticas y lectura. Entonces había un cartel que tenía 10 pasos.
¿cómo puedo aprender a leer? Y era 1, leer, 2, leer, 3, leer, 4, leer, 5, leer, 7, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, repetir, 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 repetir la acción. Recuerdo que Ana María nos contó recientemente que ella se acuerda que en uno de esos grados se leyó 200 y pico de libros. No eran grandes porque ella estaba en un nivel básico de lectura, pero se leyó todos esos libros en un solo año cuando estaba aprendiendo inglés. ¿Qué de nosotras? Nos toca coger la Biblia y para leernos un versículo. Entonces, nosotras debemos cultivar la instrucción, pero primero debemos ser instruidas por medio de la palabra. Precisamente hay un versículo que dice, ¿qué es la palabra? Voy a leerlo. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruir. La palabra nos sirve para hacer que ella nos instruye, nos instruye. Entonces, Dios nos llamó a la tarea porque sabe que podemos hacerla, la de instruir. No podemos darnos el lujo de rendirnos. Demasiadas cosas están en riesgo. Además, recuerda que en realidad no estamos solas. El Señor nos acompaña y nos otorga su gracia cada día. Permíteme decir algo, que hay una gran diferencia entre instruir y cambiar. La función que el Señor nos dio es la de instruir, enseñar. Pero repito, el rol de cambiar una persona solo lo tiene el Espíritu Santo, nadie más. Creo que demasiadas veces nos confundimos y creemos que enseñar a nuestros hijos es cambiarlos, y a nuestros esposos, y a nuestros jefes, y a todos. ¿Y quién dice hijos? Dice toda persona, como te comenté en el capítulo anterior con respecto a los esposos. Sí, quizá logremos una reacción diferente. Tal vez consigamos que no coman con los brazos sobre la mesa, pero cuando de cambios en el corazón se trata, solo Dios lo puede hacer. De manera que si lo que nos frustra al instruir es que no vemos el cambio, sigamos cumpliendo con nuestra función y dejemos el resultado en las manos del Señor. Ahora bien, quiero citar algunos versículos que estuve mirando respecto de la instrucción, porque es importante que caigamos en cuenta que estos son fundamentales para nuestro conocimiento. Proverbios 12:1a. El que ama la instrucción, ama el conocimiento. Por senda de vida va el que guarda la instrucción. Proverbios 10:17a. Aquí hay uno interesante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Proverbios 15:33. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:7b. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos, o sea, del pueblo de Israel. Éxodo 24:12. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Salmos 32:8. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, esas son las citas bíblicas que el Señor nos da respecto de la instrucción. Ahora, sé como mamá que hoy en día la instrucción es mucho más difícil por esto que se llaman el social media, incluyendo este video, ¿sí? Desafortunadamente,
Hoy en día es tan amplia la gama de eh, información que pueden encontrar nuestros hijos o nuestros familiares, nuestros parientes, jóvenes o aún los jóvenes de la iglesia, que nos vemos como con las manos atadas para instruir. Pero recuerdo ahorita eh, una mujer sabia que era la misionera que comenzó la obra en Bogotá con su esposo Brian Killings y Charito de Killings. Y ella decía, ella nos instruyó a las mujeres jóvenes en la palabra para que nosotros enseñáramos a nuestros hijos. Y ella decía que la edad mejor para nosotros instruir a los niños era desde el momento que nace hasta los 5 años. Hay unos estudios que indican que a través de esos 5 años se forman los valores, ¿sí? Yo me ponía a pensar, caramba, yo tengo 3 hijos o tenía 3 hijos cuando conocí del Señor y solamente Daniel era el único que no había pasado los 5 años. Héctor Andrés y Juan David hacía rato habían pasado los 5 años y Daniel Felipe ya tenía casi 3 años. Por consiguiente, qué difícil para las que llegamos cuando nuestros hijos ya habían pasado esa etapa pequeña en la que nosotros desperdiciamos el tiempo para instruirlos precisamente en los caminos del Señor, que es lo que va a permanecer en su vida. El resto de instrucción, como las cosas que aprenden en la escuela, es algo que ellos van a utilizar, pero en su vida secular. Para ellos lo más importante es la formación a través de la palabra. Por consiguiente, aquellas que no tuvimos esa fortuna de poder criar a nuestros hijos, como dice el versículo, eh, criar a tus hijos en la amonestación del Señor, ¿sí? E instruirlos en la palabra. Si ese no fue tu caso, no te frustres, no te frustres. Yo también me frustraba en ese momento, pero no te frustres. Mira, lo que sabemos es que el Señor, y hoy lo hablaba el hermano Fabián en la predicación, lo que sabemos es que el Señor tiene un tiempo para cada quien. Puede ser que estos jóvenes, estos niños, no fueron instruidos así en sus primeros años. Luego tuvieron la oportunidad y algunos pasaron, no estoy hablando de mis hijos, sino de cualquier joven, algunos pasaron y les quedó e inmediatamente se convirtieron. Otros tuvieron que pasar momentos difíciles y luego convertirse más tarde, porque no era el momento en que el Señor los iba a llamar. Entonces, oremos, lo mismo que invitaba la vez pasada para orar por nuestros esposos, oremos por nuestros hijos. Ellos son un regalo de Dios, una bendición. Y si tenemos hijos que aún no conocen del Señor o que se han apartado del Señor, con más razón para orar, mucha más razón, y continuar instruyéndolos nuevamente, no como con el esposo de darle bibliazos, ni a los niños tampoco. Yo lo hice y no resultó en nada bueno. ¿Sí? Empiezan a no gustarle las cosas del Señor. Pero pídanle sabiduría, que ese es el estudio, una mujer sabia, ¿sí? Principios para vivir como Dios lo diseñó. Pidámosle sabiduría al Señor cuando comenzamos a hablar con un hijo, con una hija, con un joven, con un sobrino, con una sobrina. Y el Señor seguro que nos la va a dar. Bueno, nos vemos el miércoles para que estemos hablando de este precioso aspecto de nuestra vida que es instruir. El Señor nos diseñó para instruir. Y bueno, es tan lindo. Solamente cuando ya somos mayores nos damos cuenta de muchas cosas que hicimos sin mirar a aquellas que fueron las negativas, mirando aquellas que fueron positivas y que de pronto sirvieron para nuestros hijos. Siempre recuerdo que
fui profesora de escuela dominical. Entonces, en la iglesia había eh, el concurso de los niños que se supieran los versículos, ¿sí? Y durante esa época tuve la bendición de estar instruyendo a Juan David. Pero, a pesar de que yo estaba solamente instruyendo a Juan David, ¿sí? En esa clase, eh, a mis hijos, los tres grandes, o sea, Héctor, Juan y Daniel, empecé a enseñarles el versículo de Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos se acuerdan, ellos se acuerdan, todos se acuerdan, los tres se acuerdan. Cuando Héctor Andrés estaba tan mal en la calle, se acordaba de ese versículo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, mijito. Se acordaban de ese versículo. Yo le doy gracias a Dios que estaba recién caminando en los caminos del Señor y me ofrecí como voluntaria con los niños de la escuela dominical, pero esto me sirvió para animar a mis hijos y enseñarles versículos y ese versículo es, se lo saben todos ellos, incluyendo la Anita, a quien no, a quien la instruí en la casa cuando estuve 10 años sin trabajar, pero no se les olvida a ninguno de ellos ese versículo de Proverbios 3. Así es que aprovecha el tiempo, disfrútalo con tus hijos. Si tienes hijos pequeños, continúa sembrando en ellos la palabra de Dios, que ella da vida. Y uno no sabe si uno de nuestros hijos será después alguien que el Señor use con gran poder. Bueno, nos vemos. Chao.